Platicando entre atletas. Platicando entre atletas. Pues regresamos a la conversación con Marco Trejo de Polar y que nos ha estado platicando sobre la frecuencia cardíaca y cómo vigilarla y hacer que nuestra práctica deportiva sea mucho más eficiente. Pero antes de continuar, les recuerdo que estamos a través de www.escucharadio.com.mx, escucha con K, y nos pueden marcar a cabina al 55 25 10 72 y también se pueden, si no tuvieron oportunidad de escuchar la conversación del día de hoy o de las transmisiones anteriores, pueden buscar en Facebook en Récord Personal Radio y ahí van a encontrar las grabaciones de los días anteriores. Y bueno, Marco, pues continuamos conversando con el tema de la observación de la frecuencia cardíaca. Ya antes de entrar al corte musical, estábamos platicando para que la gente entienda un poco mejor qué beneficios obtiene de observar la frecuencia cardíaca y con esto mejorar su práctica deportiva. ¿Y cuál es la teoría de Polar en ese sentido? Ok, bueno, pues para poder mejorar o para poder programar un entrenamiento, existen 4 conceptos que se utilizan mucho en un acróstico que se llama FITT, FIT. Ok, FIT, ¿no? Con doble T. FIT con doble T. ¿Qué significa? ¿Te recuerdas? Significa frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de entrenamiento, que es un cuarto que bueno, pues en realidad pues depende de cada quien, claro, ¿no? Pero frecuencia, intensidad y tiempo son 3 conceptos cruciales para que tú puedas realmente lograr algo al hacer ejercicio. Entiendo. Frecuencia significa qué tan seguido haces ejercicio. El número de días a la semana. El número de días a la semana, el número de veces a la semana. Okay. Por ejemplo, en triatlón a veces necesitas entrenar 3 veces. Claro. Necesitas entrenar 2 o bueno, pues imagínate un ciclista que necesita meter 30 horas a la semana, por supuesto, la cantidad de veces que tendrá que meter, entrenar, claro. O bueno, el largo también de sus entrenamientos. Pero entonces la frecuencia se refiere a eso, ¿cuántas veces a la semana haces ejercicio? Me voy a saltar intensidad porque es el tema importante. Claro. Y el tiempo, bueno, pues es cuánto tiempo por sesión vas a dedicar al entrenamiento, ¿no? Aquí déjame hacerte una pregunta, o sea, para una persona con una vida prácticamente sedentaria, hacer 5 o 6 veces a la semana, por lo menos 30 minutos de ejercicio, hablo de una persona sedentaria, no un practicante de deporte que quiera mejorar, ¿puede ser suficiente para tener una vida sana? Lo que el Colegio Norteamericano de Medicina del Deporte dice es que al menos una persona debería hacer 3 veces de ejercicio a la semana. 3 veces. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Al menos 20 minutos de ejercicio por sesión. Ok. Al menos. Son puros mínimos. Son muy básicos, o sea, muy básicos. Y la frecuencia cardíaca es entre el 60 y el 90% de su frecuencia cardíaca máxima. Ok, que ahorita vamos a hablar si quieres también de esos son 2 parámetros del Colegio Norteamericano de Medicina del Deporte. Para llevar una vida sana. Para llevar una vida sana. Y ha añadido otras cosas, también trabajo muscular y esas cosas. Por supuesto. Pero sí, es más o menos la idea, pero los mínimos generalmente no son suficientes, sobre todo porque dependen de otros factores también, como por ejemplo la alimentación. Claro, la ingesta calórica y una serie de cosas más. Y la actividad en general. Entiendo. Regresamos al concepto de FIT que nos estabas diciendo. Entonces era frecuencia, que era el número de días a los que se practicaba deporte, la intensidad nos ibas a platicar un poco después, el tiempo, que significa el tiempo que se le dedica a cada sesión. ¿Cuánto tiempo? Y después. Y finalmente, bueno, la segunda T es el tipo, por ejemplo, puedes tener interés en hacer fútbol, no puedes tener interés en correr, o natación, en nadar, o en ciclismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues también es importante en el sentido de que a lo mejor tú quieres lograr mejor cardio porque es un ideal que tienes de ti, o tú quieres lograr estar fuerte y entonces por eso haces CrossFit o ese tipo de cosas, ¿no? Ok, aquí déjame hacerte un par de preguntas. ¿Qué te parece si vamos de lo básico a lo más complejo? Okay. ¿Sí? A ver, ¿dónde son los umbrales en donde el cuerpo está consumiendo más grasa que otras fuentes energéticas y por eso te ayuda a tener un consumo de grasa corporal y de alguna manera reducir tu peso? Que eso,
normalmente donde mucha gente empieza a tener alguna actividad deportiva precisamente para bajar de peso. ¿En dónde empieza y por cuánto tiempo? Sí. Una manera fácil de poder entender esta parte. Una forma realmente básica. El tema es que uno utiliza más grasas cuando está en intensidades más bajas. Entiendo. Porque es una forma de utilización de energía aeróbica. Okay. En donde utilizas oxígeno. Y para poder utilizar grasas, que es una fuente de energía difícil de usar. Pues tiene que ser una velocidad baja de obtención de energía. Ok, eso significa que tu ritmo cardíaco, tu frecuencia cardíaca, ¿en qué nivel debería de estar de la frecuencia máxima? Pues cambia un poco, sin embargo, el concepto general, lo que utilizamos como oficialmente en Polar es 60-70%. De tu frecuencia cardíaca máxima. Sin embargo, me gustaría que ocupáramos un poquito de tiempo después para los asegúnes y ese tipo de cosas, porque hay muchas cosas adicionales que leer. Por supuesto, para hacerlo más eficiente. Y a ver, aquí me brinca otro concepto de frecuencia cardíaca máxima. De hecho, hay una fórmula muy tradicional que es 220 menos tu edad, y eso te da la frecuencia cardíaca máxima. Sí, ¿cierto? Es la fórmula aceptada también por el Colegio Norteamericano de Medicina del Deporte, por eso es oficial. Sin embargo, pues es una forma de regresión estadística que tiene también su probabilidad de error. Claro. ¿No? Es más o menos simétrica y entonces puedes estar a veces por encima, dependiendo de cada quien, de su genética, de su formación, de su trabajo muscular, capacidad cardiovascular. Puede estar por encima o por debajo, es decir, sentirte bien. Tal vez no, me refiero a que tú puedes tener 20 años, ¿no? Ajá. Te estoy calculando la edad. Te fallaste porque tengo 19. Ok, entonces tal vez la fórmula te dice que tú tienes 200 de máximo. Okay. Pero en realidad, si te hacemos una prueba de esfuerzo, llegas a 210 y todavía no has tocado umbral anaeróbico, digamos, ¿no? Entonces funcionas todavía bien. Sí, claro. Funcionas y te falta todavía un poquitín. Claro. O puede suceder que estás en 180 y ya no puedes más. Ya no puedes más, se te va el corazón ahí. Ajá. Entonces es posible que la fórmula no por completo se adapte a ti, sin embargo es probable que se adapte a ti. Okay. Lo más probable es que suceda. Vaya, es un cálculo estadístico. Es un cálculo estadístico. Busca una representación. Yo personalmente recomiendo más una fórmula. Sí. Que dice 206 menos la mitad de la edad. 206 es algo menos que la usamos mitad más de la edad. Nosotros, sí. Ok, como para tener el umbral. Tu cálculo de frecuencia máxima. Okay, el 100%. Máximo, exacto. Ok, 206 menos la mitad de tu edad. Y por otro lado, pues también hay mejores fórmulas o formas en donde a través de un esfuerzo físico te llevamos a unas sensaciones particulares o te medimos lactato, cosas así, claro. Y entonces ya encontramos umbral anaeróbico y de ahí es mucho más fácil buscar otros. Que normalmente eso ya lo hacen para atletas de alto rendimiento, ¿no? Normalmente sí, pero por ejemplo en una sesión de spinning nosotros lo podemos llevar muy bien a nuestros alumnos. Entiendo. Y lograr personalizar bastante bien la clase. No me digas, ¿sí? Sí, claro que sí. Eso sí, a ver, eso es interesante saber. Ya, a ver, Marco, déjame hacerte otras preguntas porque estamos hablando del concepto de frecuencia cardíaca, pero la frecuencia cardíaca, para que nos diga algo, tenemos que medirla. Claro. Un equipo Polar convencional, un modelo intermedio, ¿qué te mide normalmente? ¿Cuáles son las principales funciones de un equipo Polar? Ok, yo creo que las principales funciones de un equipo Polar, independientemente del color y de un montón de cosas que también cuentan, que son importantes, es que te mide frecuencia, que te mide intensidad y que te mide tiempo. Ok. Y entonces se cumplen las tres de las cuatro que tú decías hace un rato del FIT. Sí. Lo demás pues ya está en ti. Finalmente, la mayoría de los modelos te dicen cuántas veces has hecho de ejercicio a la semana. Entiendo. Algunos de ellos incluso te pueden programar un entrenamiento y te dicen tienes que hacer tantas. Ok. ¿No?
Durante el ejercicio puedes ver como si fuera un velocímetro cuando subes y cuando bajas la intensidad. Okay. Te puede decir vas al 65, 70, 75, 80, 85%. Okay. Y eso pues es útil durante la sesión, ¿no? Para poder graduarte y eso. Y no llegar a un extremo de fatiga, por ejemplo. Que es otro tema también que me gustaría que abordáramos un poco, ¿no? ¿Cómo observarlo para que hacemos, por ejemplo, mucha gente no lo usa para competir. Okay. Nosotros formamos estrategias de carrera en tu competencia, basándonos en tu frecuencia cardíaca y en cómo sabemos que se va a comportar a lo largo de tu competencia. Entonces, ¿dónde tienes que empezar? ¿Dónde tienes que terminar? ¿Y dónde tienes que hacer mayor o menor esfuerzo? También en subidas, bajadas, vamos pensando más o menos la altimetría o qué es lo que tienes que hacer, en qué momentos. Si tienes que rebasar a alguien, ¿cuánto tiempo puedes dedicar a eso? Si no, pues... O sea, ya se vuelve una herramienta de estrategia deportiva. Sí, es una herramienta en la que se pueden medir muchas cosas y puedes realmente... Es como, tengo que ir a la derecha en el coche, tengo que ir a la izquierda en el coche. Es una ventana. Ok, a ver, ¿cómo está funcionando tu cuerpo? ¿En qué situación estás? Y a partir de ahí tomar decisiones. Ok, a ver, ya me hiciste pensar un chorro en más preguntas de las que yo tenía inclusive pensadas para la conversación de hoy, Marco. A ver, vámonos un poquito, déjame regresar un poco a la cuestión básica. ¿Sí? Decíamos que para la quema de grasa, una persona que tiene deseos de reducir peso corporal, tiene que trabajar en pulsos bajos, aproximadamente entre el 60 y el 70% de su frecuencia máxima cardíaca. Sí, relativamente. Me gustaría ahondar un poquito ahí. Viene. Fíjate que es lo que se decía principalmente en los 90s. Okay. Porque se dependía mucho de las ideas de Sally Edwards y de Johnny G en ese tiempo, ¿no? Del abuelito. Del abuelito, sí, exactamente, que fue muy útil y de hecho hoy todavía... Pues, es un buen punto de arranque, finalmente. Es un muy buen punto de arranque, exacto. Sin embargo, la utilización de carbohidratos, de azúcares durante el ejercicio es tremendamente útil. Okay. Sucede algo que se llama deuda de oxígeno. Ajá. Porque logras tocar niveles anaeróbicos. Okay. Y entonces lo que eso sucede, lo que eso genera es que gastas unas calorías tales que después tienes que pagar. Ok, de eso por eso se llama deuda de oxígeno. Deuda de oxígeno. Entiendo. Porque pues fue anaeróbico. Okay. Y entonces tú vas a notar que en una carrera intensa, cuando llegues todavía a tu casa, a lo mejor tu frecuencia cardíaca todavía no se estabiliza, sigue alta. Y eso significa que sigues pagando. Oh, ¿no? Ya entiendo. Y entonces sigues gastando energía. Finalmente, tu cuerpo tiene una capacidad más o menos, tiene un límite de capacidad de gasto calórico de grasas. Entiendo. Y lo demás lo empiezas a pagar con carbohidratos. ¿No? Y entonces, lo que puedes hacer es irte sobre los carbohidratos y adeudar. Okay. ¿No? Esto es una tarjeta de crédito, pero es una buena noticia que puedas gastar, ¿no? Claro, por lo menos puedes gastar un poquito más y sin intereses. Sí, no, bueno, los intereses son también algo muy bueno. Okay. ¿No? Entonces, el tema es que pues logras eso. Y logras, por otro lado, en sistemas anaeróbicos mejorar muscularmente. Okay. Porque empiezas a generar mayor capacidad muscular y volumen muscular. Sí, y eso lo que te genera es que hoy que estás sentado aquí, aún así sigues, pues tienes un metabolismo basal acelerado. Mayor, gastas más energía. Okay. Porque tus músculos, mientras más grandes, más energía consumen. Entonces tienes un metabolismo lo suficientemente acelerado para que siga trabajando, digámoslo así, permanentemente. A un poco más lento, un poco más rápido, pero permanentemente, y entonces te mantienes fit. Exactamente. Te mantienes con un nivel de grasa menor, obviamente comes diferente, porque tienes que estarte alimentando. Comes diferente, porque pues, te antojan otras cosas inclusive. Exactamente. A ver, ¿cómo, por ejemplo, déjame ir al territorio en el que tú estás, en el cycling, en el cycling de interiores?
qué monitoreas? Ya, porque siempre hay lo clásico, ¿no? Pregunta el instructor siempre, a ver, ¿quién trae su monitor cardíaco? Ya hay algunos levantamos la mano y otros dicen, no, pues yo no traigo, nada más me voy a tomar el pulso con los 2 dedos en la yugular. ¿Qué vigilas tú? Mientras estás en el ejercicio, mientras estás dando la clase o la dinámica, ¿qué vigilas tú, Marco? Yo trato de tener conexión con sus sensaciones. Okay. Para mí es bien importante, el monitor de frecuencia cardíaca es como cuando ya pones el coche en drive. Entiendo. ¿No? Y entonces pues ya tienes una referencia permanente, constante, con la cual te puedes relajar y saber, él está trabajando, él no está trabajando, ¿no? Y entonces exigirles un poquito más. Claro, la frecuencia cardíaca sirve para vigilar un entrenador, sobre todo de cardio grupal o de fitness, o está básicamente, te lo digo sencillo, para presionarte. Ok, o sea, es el chicotito de... no tenemos otra razón de ser. Okay. ¿No? Es lograr que llegues a tus objetivos, pero pues llegar a tus objetivos, como cualquier otra situación en la vida, requiere de esfuerzo. Y entonces, pues para eso estamos. Entonces, el tema es, quiero tener una conexión con sus sensaciones, con su sensación de fatiga muscular, sostenible, creciente, altamente creciente, constante, sus cambios de temperatura, observarlos y observar sus mejillas rojas o si llegan a un tema, sí, exactamente, ese tipo de cosas son cruciales. Si tú tienes idea de ser un buen entrenador, no puedes no pensar en eso. Claro, ¿no? Tienes que estar observando a tus entrenantes. Tienes que estar observando. Y entonces, cuando llegan a las sensaciones que yo les pido, observo para empezar su frecuencia cardíaca cuando es alguien nuevo. Claro. Un poco para conocerle y saber dónde está su nivel de eficacia. Dónde está en realidad su 100%. Claro. Muchas veces no hay más que hacer que respetar el 100% que ya tiene programado por el Polar, pero a veces hay que moverlo. Y entonces lo mueves y en realidad vas a llegar. Ahí empiezas una eficiencia para que tengan duren más en un esfuerzo mayor sean resistencia. Capaces de llegar al final de la clase. Okay. Es uno de los objetivos principales. Y que lleguen en buenas condiciones. Que lleguen cansados. Okay. Pero en buenas condiciones. Déjame hacer aquí un pequeño alto, Marco.